la misericordia y de la paz, ¿verdad? Entonces, si alguien me puede ayudar a leer la segunda de Juan 1:3, por favor. Todas somos de las que nos hemos reunido siempre, ¿no? ¿Hay alguien que sea nuevo? Ah, miren, tenemos una invitada nueva. Gloria a Dios. Que el Señor la bendiga. Bienvenida, que Dios la bendiga. Bienvenida. Ok. Bueno, hermanita Mireya, por favor. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y en el amor. Amén. Entonces dice, la misericordia, la gracia, la misericordia y la paz. ¿De dónde provienen? En ese versículo dice que provienen del Padre y del Hijo, ¿verdad? En amor y en verdad. ¿Ok? La fuente es nuestro Señor. Entonces vamos a dar como un pequeño repaso en las primeras tres palabras, que es gracia, misericordia y paz. El concepto general que conocemos de gracia es que es un regalo inmerecido, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que la gracia se personifica en Jesucristo, en su acto expiatorio y en que Él nos justificó ante el Padre. La gracia de Dios es que aquel que cree en Jesús tiene la garantía de la vida eterna, tiene esa promesa. Ese regalo es la salvación, es el perdón de nuestros pecados y es la garantía de su respaldo, ¿no? Ahora, la misericordia, por otro lado, estamos hablando que Él no nos paga como merecemos. O sea, nosotros como seres humanos pecadores, ante los ojos santos de Dios, merecíamos un castigo. Y sin embargo, Él nos otorgó misericordia, es decir, no nos exterminó, siendo que lo merecíamos, puesto que Él es santo. Y así una sola mentira hubiéramos dicho en toda nuestra vida es suficiente como para que Él hubiera podido ejercer su justo juicio sobre nuestra vida. Y creo que no hemos dicho solo una mentira en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, de que lo merecíamos, lo merecíamos. Entonces, el Señor otorga esa paz una vez que la gracia de salvación ha llegado a nuestra vida, una vez que hemos recibido por fe esa gracia y que la misericordia del Señor se manifiesta en nuestra vida, puesto que no nos ha cobrado lo que merecíamos pagar. Jesús lo pagó por nosotros. Entonces, solo así nosotros podríamos recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz sobrenatural que da Jesús. Porque antes de eso nosotros solo conocemos una tranquilidad. Pero la paz genuina, la paz verdadera, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo proviene de Él. Entonces, ahondando en el concepto de gracia, podemos entender también que además de que es inmerecida, nosotras no podemos hacer absolutamente nada para ganarla. No hay ningún mérito que nosotros pudiéramos hacer en nuestra vida, así sea lo más generoso que pudiéramos pensar, para poder obtener gracia de parte de Dios. Tampoco lo podemos pagar. Una vez recibido, tampoco lo podemos pagar. Entonces, nuestra manera de vivir es por gratitud. La forma que al Señor le agrada y de la cual nos habla en su palabra es por gratitud. No es porque vayamos a obtener algo de Él. Es por gratitud, porque consumado es. Esas fueron las palabras en Actos de Calvario. Entonces, en Efesios 2, del 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Es decir, no lo podemos pagar, no lo podemos comprar, es un regalo. Y esta gracia solamente puede ser dada por Dios. Esta gracia que personifica salvación solamente proviene de Dios. Nosotros como seres humanos, en la Biblia habla acerca de gracias como cualidades o como habilidades, pues que justo por eso es que en esta mesa, ¿verdad?, fueron convocadas a traer sus talentos,
sus cualidades expuestas en muchas cositas que nos trajeron. Entonces ahí se ven expuestas las cualidades, las gracias, de alguna manera podemos decir, que Dios les ha dado para desarrollar, ¿no? Sin embargo, la gracia de la cual predomina la Escritura es la gracia que Dios da a su pueblo. Ahora, también la gracia es dada a todo mortal, puesto que dice la palabra que el sol sale sobre justos e injustos. Sin embargo, la gracia de la cual hoy es motivo de nuestra reunión es esa gracia que solamente aquellos que han abrazado la fe pueden decir: tengo el gran tesoro, que es esa salvación la cual nos promete el Señor. Entonces dice en Efesios 2, 8, 9, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ese versículo es el que avala que nosotros no podemos pagar, no podemos comprar, no podemos obtenerla, es un regalo. Dice la palabra que el Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo, que Él ya nos había elegido, ¿no? Que Él nos amó con amor eterno. O sea, antes de que nosotros pisáramos esta tierra, el Señor Jesús ya había muerto en la cruz del Calvario, ya había pagado el precio por nuestro perdón. Y nosotros aún no figurábamos en este lugar, físicamente hablando, pero sí en los pensamientos de Dios. Entonces, cuando hablamos de misericordia, la palabra misericordia en algunos diccionarios bíblicos hablan, no sé si se pronuncia bien, pero así se escribe, Gesed, ¿no? Y habla de bondad, de amor constante. Hay muchos conceptos que pueden definir misericordia, pero lo que más pudiera como englobar lo que quieren decir con Gesed es amor constante. Es decir, que el Señor dice también la palabra, ¿no?, que sus misericordias se renuevan cada mañana, ¿verdad? Y también habla de que este Gesed se trata de una cobertura que da una parte poderosa o grande o protectora hacia alguien que es más pequeño. Y habla sobre un pacto. Entonces, aquellos que hemos creído, sí o no, tenemos un pacto que el Señor hizo con nosotros, ¿verdad? Un pacto de salvación. Nosotros somos quienes reciben esa misericordia de una manera más directa. Nosotros somos quienes recibimos ese amor constante, ese amor inagotable. Dice también que en esta habla de derechos y responsabilidades que tienen ambas partes. Es como cuando alguien se casa, tiene derechos y obligaciones, ¿verdad? En este caso, nosotros al ser iglesia, justo fijamos de esa manera, la misma Biblia como damos la ley, porque sea la esposa. Entonces, está hablando de ese pacto. Y él es la parte protectora. Nosotros somos la parte pequeña, la parte sensible, la parte delicada, que necesita de su protección y de su favor. Y este constante, usualmente la Biblia habla de este Gesed de Dios hacia su pueblo. Sin embargo, también podemos ver ejemplos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia de David cuando le manda hablar a Ibusé? Le dice: misericordia contigo debido a aquel pacto que yo hice con mi amigo Jonatán. Por aquel pacto que yo hice con mi amigo Jonatán tendré misericordia de ti. También es posible que nosotros hagamos misericordia. Y también, ya en el Nuevo Testamento, el Señor nos habla de las bienaventuranzas. Dice que bienaventurados los que son misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. No porque sea un intercambio, sino porque al haber sido cambiada la naturaleza, tendremos que sacar esos rasgos de carácter de nuestro Padre. Y si no lo hacemos, nos vamos a algo. Porque Él es fiel y por su nombre hemos de sacar a relucir lo que Él ha hecho en nosotros. Porque Él debe ser glorificado siempre. Entonces, dice, cuando habla de dar misericordia o de ser agradable o de ser olor fragante o de entregarse, el Señor también nos habla en Romanos 12, ¿no? Dice: por la misericordia del Señor, os ruego que en vuestros
vivo, santo y agradable. ¿Por qué dice por las misericordias? ¿Por qué no dice por favor? Porque dice, hey, acuérdense de cuánto nos ha perdonado el Señor. Hey, recordemos cuánto nos ha amado bastante el Señor. Recordemos, misericordia y amor bastante. Entonces, Pablo nos dice, por las misericordias del Señor, os ruego. O sea, recordemos de dónde nos ha sacado, de dónde nos ha perdonado. Y que nadie diga lo contrario, porque ustedes saben de dónde el Señor nos sacó. Yo sé de dónde me sacó. Y cualquiera que esté frente de mí diga que el Señor no me ha perdonado, yo sé que miente. Cualquiera que se pare delante de mí y diga, eres la misma de antes, yo sé que miente. Porque el Señor me ha dado identidad de hija de Dios. Amén. Y para que yo crea o salte, sino para que salte a Él, porque habiendo sido yo quien fui, hoy soy hija de Dios. Amén. Ustedes también. Amén. Entonces, no podemos olvidar la gracia que el Señor ha dado, que es personificada en Cristo Jesús, varón perfecto. Y no podemos olvidar las misericordias del Señor. Entonces, cuando habla en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la recibimos porque fuimos justificados, recibimos esa gracia de parte de Dios. Antes no, antes solo tranquilidad, adormecimientos. En realidad la paz la recibimos del Señor cuando hemos sido justificados. Amén. Y dice Isaías 26, 3, 4, dice, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cómo es que permanece alguien en paz? Tiene el pensamiento cautivo en aquel que lo salvó. Y recuerda de manera constante las misericordias recibidas. Y por tanto entrega su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, no para perdón de pecados, sino por cuanto el Señor hizo en él. Amén. Y porque sabemos que seguirá haciendo. Sabemos que no ha terminado. Y aún nosotros debemos de existir en esta tierra, habla de nuestras generaciones, ¿verdad? Entonces, el Señor no se va a detener. Dios puede guardar silencio, pero nunca se va a detener. Porque es un Dios vivo. En Romanos 8, bueno, eso sale al final. Dice, en Juan 14:6 dice Jesús, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre por mí. Solamente por medio de él, en el camino del Señor, podemos llegar al Padre. Solo por medio de él podemos ser justificados, solo por medio de él recibimos la gracia que hace manifiesta la salvación, solo por medio de él recibimos misericordia, que nos ayudan a seguir adelante cada día, y solo por medio de él recibiremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hay algo que el Señor nos habla también en Juan, dice, no se tenga corazón. No sé si recuerdan la vez pasada que tuvimos, que me tocó a mí compartir con Luz, que es aquí un conversatorio mini, y dice, hablábamos de paz, ¿verdad? Estará corazadas en la paz de Dios. Entonces justo dice, Señor, no se turbe nuestro corazón. Justo Jesús les está hablando de que se va a partir con el Padre. Los discípulos están inquietos porque dicen, ¿cómo? 3 años magníficos con el Señor, estamos viendo que el Señor anda con poder a hacer milagros, y empiezan a ver que también son usados de manera que el Señor había mostrado. Tienen la seguridad de ver a aquel hombre que detuvo el mar, tienen la seguridad de todo lo que Jesús les mostró, su grandeza. Imagínense solo de ver a los ojos lo que han de ver sentido. O sea, yo trato de pensar, en aquel tiempo, aquellos discípulos, así, ver a Jesús cara a cara. O sea, yo me
y digo, ellos estaban con toda esta esplendor de Jesús y de repente me voy y les digo, se turbe el corazón. No se turbe vuestro corazón, porque si nuestro corazón se turba, nuestra mente se va a turbar. Porque justo la palabra, cuando habla del corazón, de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones, yo de la persona, dice, no te turbes, no te exaltes. No ha perdido el control el Señor. Parte de su propósito. Dice el Señor, vi el camino, la verdad y la vida, y no Padre, sino es por mí. Después de que les dice, no se turben, les afirman que solo en Él hay seguridad. Y después les dicen que el mundo no lo va a entender, que si ellos lo están entendiendo, son grandemente afortunados. Nosotros lo estamos entendiendo hoy y somos realmente afortunados. Somos muy bendecidas ver lo que es la gracia, la misericordia y la paz del Señor, por experimentarla, porque no es algo teórico, es algo que vivimos todos los días. Entonces dice que Él, que con toda esta riqueza de la que estamos hablando, dice, el que tiene mandamientos y los guarda, aquel que me ama. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ahí Jesús les está diciendo, no es que ustedes van a obtener algo de mí por portarse bien. Les está diciendo, porque en mí podrán portarse bien. ¿Por qué? Después les habla del Espíritu Santo y les dice que el Espíritu Santo les va a enseñar todo lo que necesitan saber y les dice que les va a consolar. Y esas palabras no son solo para los discípulos que estaban turbados porque se les iba el maestro, son para nosotros. Son para nosotros que vamos a vivir a la manera que a Dios glorifica, puesto que el Espíritu Santo mora en nosotros. Si viviéramos de otra manera, entonces el Espíritu Santo no es en nosotros. Si viviéramos en la carne, entonces el Espíritu Santo no vive aquí. Pero hay evidencia. Hay evidencia cuando alguien vive el Espíritu. Y ciertamente da baches, ¿verdad? Porque no es que siempre estemos, ¡ay, gloria a Dios! O sea, entendemos que hay baches. Pero esa certeza, ese perdón, esa cobertura, ese pacto, nadie nos lo va a borrar. Porque ¿quién nos separará del amor de Dios? Entonces, cuando habla el Señor de que Él nos da su paz, no nos está diciendo, los dejo tranquilos. Les estoy diciendo, va a haber tantas cosas que van a vivir, o sea, los discípulos, ¿cómo murieron? La mayoría. Y les está diciendo, pero en medio de todo eso que viene, ustedes van a permanecer en una que nadie en el mundo entiende. Aún haya turbulencias y dificultades y angustia y preocupación en nuestra humanidad, dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, sujétenlo a mí. Ahora les voy a leer, después de todo esto muy hermoso, les voy a leer algunas cosas que cuando se las esté leyendo no piensen en nadie más que en ustedes mismas, por favor. Que la dinámica sea introspectiva, que sea ustedes, no piensen si mi hijo escuchara esto, o mi marido estuvo escuchando esto, y mi hermana, no, piensen en ustedes mismas, porque si no de nada nos sirve esto que vamos a leer, ¿ok? Son conductas que a veces tenemos. Entonces, si quieren los ojos, yo se los leo, pero sinceras consigo, nadie va a preguntar nada, pero Dios sabe lo que pensar. Que quede claro. Ok, entonces dice, es una cosa que tenemos cuando algo nos parece, cuando nos incomoda, algo tiene que deficiencia de liderazgo, holgazán, inflexibilidad y para los postergación,
resistencia a las sugerencias, incumplimiento de decisiones, olvido, las cosas en segundo plano, inventar excusas, perder cosas, ay, se perdió, descubrir cosas demasiado tarde, ay, no lo había visto, mal humor, hostilidad, ganas de discutir. ¿Quién tiene ganas de discutir? No me contesta. Dice queja, resentimiento, sentimiento de falta de aprecio. Es que por más que me esfuerzo, no lo valoro. Irritabilidad, cinismo, culpa, sentirse engañado, defraudado, sabotear abiertamente algo a alguien, envergonzarse, trabajar violentamente, tal de que no llegar tarde, ausentarse, repetidamente prometer hacerlo la próxima vez, no, ser interminable. Esa conducta que usualmente tenemos, quiero que la piensen y quiero que también vayamos a Filipenses 2, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si hay la comunión del Espíritu, un afecto entrañable, alguna misericordia, y quiero tener en el versículo. Dice, por tanto, por resultado, si hay consolación en Cristo, y después habla del Espíritu, y vemos la primera parte tan hermosa que tenemos, gracia, misericordia y paz, ¿verdad? Entonces, dice también que estamos en el Espíritu, dice también el Señor que tenemos una conducta misericordiosa, y justo en Filipenses nos hace el llamado de, ustedes creen, ¿verdad? Les están hablando de la iglesia, están hablando de oyentes, están hablando del Señor, les están hablando de conocer, ¿verdad? La carta de Filipenses está hablando de conocer a quien dice creer. Entonces dice, si hay alguna consolación en Cristo, si o no tenemos en Cristo, gracia de Dios, en misericordia, con su paz, con el Espíritu Santo fue prometido que no se turba nuestro corazón. Entonces, si hay consuelo, si hay algún consuelo de amor, si alguna consuelo del Espíritu, si alguna entrañable, si alguna misericordia. Y enlazar esto con Colosenses 3, 12. Vestíos pues escogidos de Dios, santos y amados. Qué hermoso esa primera parte. Dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. En ambas citas coinciden en que es entrañable, ¿verdad? Dice entrañable, en ambas citas leí dice entrañable misericordia. ¿Por qué es entrañable misericordia? No sé si recuerdan, también en un momento compartimos acerca de los riñones y hablamos de las entrañas. ¿Qué pasa cuando a mí me está algo? ¿Dónde se siente? Pero lo primero que sientes, cuando te enoja. Uy, hasta hay un dicho, ¿no?, que dice, se me retorcieron las tripas. ¿Sí o no? ¿Por qué hablar de eso la palabra? Porque en la palabra, en versiones muy viejitas, habla justo de eso. Emociones, el corazón, pensamientos, conciencia. O sea, y yo, el Señor lo refleja como si fuera entraña, porque es profundo, muy íntimo, lo mío, lo que nadie ve. Entonces puedo tener mi carita así, y cuántas veces lo hemos hecho, cuántas veces hemos tenido una dificultad, tenido una tristeza muy grande, ¿no? Hemos tenido que reír, por amor a los demás, pero a veces también por apariencias. Entonces, amor entrañable. ¿Qué diría? Pues porque nos conoce, porque si no sucede que no me guste, lo primero que voy a sentir yo es aquí, en mi yo, en mi interior más profundo, y probablemente lo guarde y lo recuerde constantemente.
y provoque quejas, que la lista que les leí es la consecuencia de haber dado rienda suelta a esas entrañitas, que como la que la hermana Anita en Café de Mujeres anterior, estos son las emociones que le damos rienda suelta. En muchas ocasiones ella nos dice que escoger el viejo hombre, ¿verdad? Y nos da instrucciones acerca de cómo le agradar el que vamos. Sean benignos. En los versículos que les estoy leyendo dice, no hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores, no mirando lo suyo, sino mirar por los demás. Y luego después en la obra de Colosenses dice, perdonándonos a otros sin queja de uno de otro, y dice, vestidos de amor, del vínculo perfecto. A veces nosotros queremos amar como nosotros construimos el amor. Resulta que nos dice, ámense como yo los amé, no como tú amas, como yo. Y todo eso se cambia en la medida en que en verdad nosotros transformemos esto. Porque nosotras como mujeres tenemos mucho acá, a las situaciones. Pero resulta que el problema está acá. Si esto cambia, inevitablemente el proceso de aquí hacia acá va a cambiar. Pero si siguen mostrando las cosas y siguen reaccionando de la manera en diferentes ocasiones y con diferentes personas, tengo que entregar eso a Dios. De nada sirve. Les voy a hacer algo, Yo les agradezco porque todas llegaron y me dijeron, ay, qué bonita, ¿verdad? Muchas gracias. No me bañé. Pero miren, de nada me sirve a mí traer pintura. De nada me sirve me las cejas, pues tengo pocas. Los ojos. De nada me sirve esto de Dios. Nada. Muchas veces vamos maquilladas de la nariz, intentando decirle que estamos bien, intentando vernos a través de nuestros ojos, porque ustedes me vieron y socialmente hablando una mujer maquillada se ve bonita, ¿verdad? Y a mí también me gusta, debo aceptar. Pero, y no quiere decir que mal, el maquillaje, bueno, si eso les hace sentir mejor, está bien. Pero delante de Dios, estos maquillajes interiores, de nada nos sirven. Porque el Señor nos ha dado todo, porque dio todo. Amén. Entonces, para poderme vestir de amor, para poderme llenar de su presencia, necesito ser sincera con mí misma y Dios. Y para poder evitar todos los comportamientos que fueron incómodos de recordar, yo necesito aceptar que hay problemas ahí y necesito ir a la fuente. Y necesito urgentemente hacerlo. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos eso, nos vamos a estancar. Nos vamos a estancar. Cuando dice, el nos dice, Romanos 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es vuestro culto racional. El culto racional se refiere a que yo no voy a entregar este sacrificio para perdón, voy a entregar honra. Amén. Porque yo necesito despojarme de lo que me
para poder avanzar. Porque necesito no conformar al estilo, no conformar a las estructuras sociales que dice este tiempo, sino que dice la Escritura. Amén. Porque es la única que permanece por siempre y para siempre. Y no comienza este ciclo, reformaos con la renovación de vuestro entendimiento, rompamos las estructuras que nos estorban. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Dice, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo? Rompan esa escena, tiren lo que no sirve para que puedan avanzar y experimentar la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a saber a dónde quiere Dios que yo vaya si no me estoy despojando de lo que me está atando a cosas que no edifican a nadie, a conductas como las que leímos, que dicho sea de paso se llaman pasivo-activas en lo secular, así se llaman, pero es bíblicamente hablando es carga. Entonces dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, debemos estar sujetos a la palabra. Si diga lo que diga quien quiera, el sabio más renombrado de la historia de la humanidad, del presente y del pasado, humanamente hablando, diga lo que digan esas personas, hay error porque son humanos, pero lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios viviente, no tiene ninguna arruga, ninguna mancha, ningún defecto. Y debe ser el estatuto de nuestras vidas, es la regla que hay en nuestras vidas. El mundo no va a entender y le va a incomodar, pero para eso estamos aquí, para incomodar al mundo, para que vea que hay una forma diferente de vivir, para que deslumbremos la luz de Cristo, no la nuestra, nosotros que vamos a andar a Dios y apenas una lucecilla ahí, ¿no? Que se fija. Entonces dice en el Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová, me aconseja, y aún las noches enseña mi conciencia. Algunas ocasiones dice, enseña mis entrañas. Entonces, no podemos hablarnos como el Señor no sabe. El Señor no se dio cuenta. El Señor lo sabe. Por su mucho amor y su mucha misericordia nos está dando a que entreguemos lo que nos sirve. Si no vemos que nos sirve, para que le digamos, Señor, ven, escudriñame. Necesito que me escudriñes. Yo ya no me quiero ver a mí mismo en el espejo y, ay, que sean tus ojos viéndome a mí. Una ciruela que me muestre si soy irritable, si caigo en esas conductas pasivo-agresivas de manera constante. Y el problema no está afuera. Nosotros reaccionamos carnalmente, el problema no está afuera, está dentro de nosotros. Por eso la lista que decía que vamos a otros, ¿verdad? Es falta de responsabilidad acerca de nosotros mismos. Y es pretender que el Señor no ve y no escucha lo que hay aquí adentro. Nos sabe esto a nosotros que nos ama y nos sabe misericordia y paz para que podamos crecer, porque allá afuera urge su presencia, urge manifestación del pueblo de Dios. Nos ha encomendado que seamos testigos fieles del mensaje. Dice 2 Corintios 3:5, dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Todo lo que podamos hacer en el camino del Señor es gloria a Dios. Y no somos suficientes nosotros. Bien, la suficiencia es Cristo Jesús. Cuando nosotros empezamos a cuidar y guardar a nosotros mismos, metemos un error muy grande. Porque dice la palabra en Mateo 6:21,
25. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la perderá. ¿Está hablando de persecución? Sí. ¿Está hablando de que los discípulos tienen que estar preparados porque el enemigo va a estar hecho? Sí. Pero también está hablando de mí cuando yo intento proteger a mí misma y reaccionar de manera negativa ante los impulsos de afuera no son buenos porque vienen de ataque a lo mejor maligno de la carne de otro. La responsabilidad está en entregar todo eso que no sé manejar, todo eso que yo no sé hacer en las manos del Señor, no intentar protegerme a mí misma, porque entonces estoy dudando de que el Señor me va a proteger y no me estoy negando. A veces alguien puede, no sé, reaccionar de manera impulsiva y lastimarte. Quizá la motivación de sus extrañas fue celos, fueron dudas, fue inseguridad. Sin embargo, tú dices, ¿por qué? Si yo amo tanto a tal persona, ¿por qué me hace eso? Y tú, en tu corazón, lo que la palabra dice, yo voy a perdonarles. Aún te duele cada vez que recuerdas el momento, entonces quiere decir que no has perdonado totalmente. Ahí sigue. No te está estancando. Es como una ancla que no te deja caer. Porque no estás mostrando misericordia. Porque no estás dando un carácter renovado por la palabra de Dios. Porque no estás dando como social. Porque tus emociones están sujetas al Señor. Y sí, a lo mejor muchos podrán ponerse en nosotros. Pero si no me estanco, ¿quién quedó? ¿Con los demás? ¿O con Dios? Que Él tiene un propósito que debemos cumplir para gloria de su nombre. Entonces, no intentemos guardar nuestra vida nosotras mismas. Debemos aprender a depender cada vez más de Él. A veces estamos por la vida como reactiva. No sé si recuerdan que cuando hablaban de la guerra mundial y que las bombas, ¿recuerdan? Que había como bombas químicas. Entonces, en muchos lugares donde se elaboraban cosas, donde habían caído misiles o qué sé yo, se desarrollaban enfermedades derivadas de aquellos misiles o de aquellas pruebas nucleares o de aquellas bombas. Decían, es un lugar que no se puede pasar, que no puede vivir ahí porque es un lugar radioactivo, porque puede desarrollar enfermedades, puede desarrollar muertes repentinas o qué sé yo. Y así vamos por la vida defendidos de todo y de nada, cuando en realidad el Señor lo que quiere es protegernos. ¿Ha prometido? ¿Acaso nos ha prometido? Pero seguimos entrando en autosuficiencia y de dependencia. Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. O sea, cuando nos negamos, cuando no hacemos lo que toca de la manera en la que Dios le agrada, no estamos viviendo, glorificando al Señor. Y en 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero a veces no queremos reconocer nuestra debilidad. Justo por eso caemos en esas conductas agresivas, porque no reconocemos la fuente de nuestra condición. Y el paso para poder cambiar eso es reconocer que tenemos esas conductas y que las hacemos más habitualmente de lo que pudiéramos decir. La penita, ¿no? Pero ante el Señor no debemos darnos pena, debemos mostrar nuestra debilidad
de Él y decirle, Señor, acepto que esto me rebasa, acepto que a lo mejor no es mal lo que estoy pensando, pero estoy reaccionando mal en la circunstancia. Tal situación, tal conducta de tal persona me pasa, o sea, no puedo, pero ayúdame porque te quiero ofender a ti y no quiero lastimar a mi hermano y no quiero ser piedra de tropiezo y no dar testimonio de ti a aquel que está por venir al camino. Entonces dice, va a ser perfección en debilidad, por tanto de gana gloriaré en mis debilidades para que habite en mí el poder de Dios. Dejemos de detenerlo, intentando protegernos a nosotras mismas. Es superior a cualquiera, incluso superior a nosotros mismos. Y hoy es una llamada para que podamos avanzar y dejar de lado todo aquello que la paz de Dios sea más llena, más plena, más tangible para nosotros, que impide que nosotros podamos avanzar más en su camino. Hoy yo les invito a que se en su corazón, la intimidad de su casa, y que se sinceren con el Señor, que reconozcan qué conductas caemos, y que reconozcamos eso, que le pidan al Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que necesitamos saber, y no solo se refiere a instruirnos acerca de algo, sino también, mira, porque trae convicción de pecado, juicio y justicia. Escrito está. Así que supliquemos al Señor que nos haga convicción de pecado, porque hay cosas que a veces asumimos que no son pecado y lo son. Dios nos llamó a vivir en santidad. No es negociable, ni es doctrinal, es una verdad bíblica. Amén. Entonces, ustedes han sido selladas con el Espíritu Santo, clamen al Espíritu Santo, no para vivir un momento emocional, sino para vivir de manera más firme en su forma de proceder y en su forma de proceder que glorifique a Dios. Perdonen, hoy en misericordia aquello que está en verdad, de misericordia, nosotros hemos recibido misericordia. Amén. Justo estas palabras a veces son duras, porque nos confrontan. La hermosura de nuestro Dios es la paz, no es solo el perdón. Su justicia es preciosa. Y pues no negó la justicia, en el caso tampoco negó la misericordia, porque Él no dejó de ser una cosa para hacer otra. Jesús pagó el precio al Padre. El Padre no se echó para atrás. El Padre cobró el precio. Y nos gusta mucho hablar de la gracia, de la misericordia y de la paz, pero hay que valorar la justicia de Dios y vivir en el camino del Señor. Dice ahí que le ama, guarda sus mandamientos. No por tener, por tener, sacrifican a aquel que todo su madre. Es Cristo Jesús. Quiero que esta, y ya terminamos. Quiero que a ver, déjenme ayudarme con algo. Mi arma. ¿Qué es lo que hay? ¿Se alcanzan a ver la Biblia? ¿No? Emanuel, ¿me ayudas? Quita. ¿Sí la ven ya ahí todas? ¿Sí alcanzan a ver? Platíquenme. La ventana de los cielos. Para ser sincera, esta foto de internet. La vi en Facebook. Ay, bonita. Sabía que él iba a hablar de esto, porque es
esto es real, que lo dibujaron. No me pregunten dónde, que eso no lo guarden. Es una formación rocosa de un lado, se fijan que llega hasta acá abajo, y de este lado está otra de la formación rocosa de otro color, y luego sale el agua de aquí, ¿verdad? Pero haciéndolo de afuera, esto que pasa. ¿Pero qué dijo antes? Antes, ahorita. Dijo un órgano. Un corazón, ¿verdad? Esto parece un corazón como los corazones en anatomía o en las escenas exactas, esto pudiera ser un corazón. Esta de fondo. Entonces, la misericordia, paz, porque el agua está totalmente quieta. ¿Qué dice la palabra que creen en el Señor? De ellos ríos de arriba. ¿Qué está la gracia que viene de abajo? Para verificar a Cristo Jesús. Para que vivamos con un corazón y sin ante el Señor. ¿Okay? Entonces, definitivamente nos quiso hablar este día acerca de esto y lo ha ido confirmando. Personalmente, créanme, ha estado trabajando conmigo, me ha ido así como y espero que no nada más en la experiencia, sino que sea fructífera, porque es lo que el Señor quiere, que demos fruto, que no quede nada más en una emoción, en me la pasé bonito, en que bonito se oía. No, de verdad, traten de ir más allá, de avanzar más en la espiritualidad, de más gloria del Señor.